Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar ahora con computación. Y bueno, lo que habíamos hablado en clase, se los voy a dejar aquí como video, es el CPU. Lo que habíamos visto es el CPU y en este video les voy a explicar detalle a detalle, porque de repente algo se me escapó durante la clase. Muy bien, el CPU. ¿Qué podemos decir del CPU? ¿Qué significan las siglas CPU? Bueno, las siglas CPU significan Unidad Central de Procesamiento. Esto quiere decir CPU. Bueno, en realidad CPU está en inglés, ¿no? Está en inglés, pero traducido al español, CPU significa Unidad Central de Procesamiento. Porque justamente el CPU es la unidad central de la computadora, donde toda la información, todo lo que uno hace es procesada ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el CPU entonces? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Qué es el CPU? Es el componente, aquí me faltó una palabrita, es el componente más importante de nuestra PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. El CPU es la parte más importante. Si a ti te regalan una computadora completa y cuando tú abres te das cuenta que solo hay monitor, teclado y mouse y no hay CPU, evidentemente no puedes hacer nada ahí. No te sirve para nada. Solamente teniendo el CPU tú vas a poder utilizar tu computadora, ¿no? Recordemos entonces que tenemos dos tipos de CPU. Dos tipos. Tenemos el CPU tipo torre, que estamos viendo aquí en imagen, bastante interesante él. Y tenemos el CPU tipo sobremesa. Son dos, ¿no? El tipo torre es un poco más grande. El CPU sobremesa es un poco más pequeño. ¿Por qué se llama sobremesa? Su misma palabra lo dice, ¿no? Porque está hecho para ir colocado sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre la superficie sobre la cual trabajas y tú tienes tu monitor. En cambio, este otro CPU del tipo torre, este va en el suelo. Este va en el piso por lo general. Siempre debe ir con algo debajo, ¿no? Un tecnopor, una pequeña base, pero por lo general va en el piso. Muy pocas veces este CPU va sobre la mesa. Aunque también podría ir, ¿no? Depende de los gustos de cada uno, cómo quiere acomodarse. Muy bien. Pregunta, ¿las laptops tienen CPU? La respuesta está aquí debajo, ¿no? La respuesta está escrita. Sí, su CPU está justo debajo del teclado y está compuesto por partes mucho más pequeñas, por partes pequeñísimas, pequeñísimas. Esta es una laptop. Aquí tenemos la imagen de una laptop. El CPU de la laptop va a estar ubicado justo debajo del teclado. O sea que si este es el teclado, el CPU está debajito. Aquí está el CPU. ¿Ah? Es delgadito, no es tan grande. Ese es el CPU de la laptop, ¿no? Muy diferente al CPU de las computadoras, mira, son grandes, ¿no? No pienses que como aquí no se ve una imagen de estas o una de estas, no hay CPU. Sí, sí hay CPU. Las computadoras requieren un CPU para funcionar, entonces la laptop no es la excepción. También tiene un CPU y está justo debajo del teclado. Por esa razón, a las laptops tienes que cuidarlas con mucho cuidado, mucho cuidado. Si a ti se te cae agua sobre el teclado y tú sabes que el CPU está debajo del teclado, el agua va a caer sobre el CPU. Y si el CPU se moja, se malogra. Se malogra. Cambiar las piezas puede resultar más caro que comprar otra laptop, ¿no? Entonces mucho cuidado si es que tienes una laptop en tu casa. Chicos, hemos terminado en el día de hoy. El profe Pedro, quien les habla, les envía un fuerte abrazo virtual y un super like. No olviden de practicar lo que hemos realizado en el día de hoy. Será pues hasta la próxima entrega. Bye bye.